Bienvenidos a Diálogo Literario, un espacio para conversar sobre libros, escritura y todo lo que la lectura despierta en nosotros. Hoy me acompaña Navia Molina, escritora del libro Entre Muros y Sombras, para hablar sobre su libro, para hablar sobre la experiencia de la escritura, para comentar algunos fragmentos de algunos de los cuentos que nos comparte en su obra y dejarnos un mensaje muy bonito sobre la lectura y la escritura y cumplir los sueños. Entonces, nada, bienvenidos a este diálogo literario. Hola Navia, muy buenas tardes. Te agradezco mucho por estar acá en este encuentro, en este diálogo literario, agradeciéndote de antemano por haber aceptado la invitación. Y pues nada, cuéntanos un poquito quién es Navia Molina. Hola, muy buenas tardes, Vivian. Muchas gracias por este espacio. Saludar también a toda la audiencia, los que nos están escuchando y viendo. De nuevo, muchas gracias, Vivian. Y bueno, ¿quién es Navia Molina? Navia Molina es una docente de Bogotá al servicio de la educación pública. Soy licenciada en literatura y también soy una escritora colombiana. Escribo ficción social contemporánea enamorada de mi Bogotá. Acabo de publicar una colección de cuentos, son 15 cuentos donde yo escribo detalladamente algo sobre lo que yo observo sobre mi ciudad. Y pues enamorada definitivamente de todo lo que estoy haciendo, ¿no? De escribir, de leer. Esa es Nadia Molina, además pues soy madre, familia, soy hija, bueno, y una habitante más de esta maravillosa ciudad. También te han publicado poemas, ¿no es cierto?, en varias antologías. Sí, soy también, también estoy incursionando en la poesía, y además la poesía también hecha canción, entonces también por allí he creado algunas canciones, sobre todo a mi madre, pues, a mi vida y a cositas así que me han salido por ahí, se me han ocurrido. Sí, 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 unos poemas muy bonitos. Los he escuchado en diferentes eventos en los que has participado. Y pues bueno, Gracias. también en algunas antologías que has publicado que pues, nos has compartido en algunas reuniones de autor de éxito. Claro que sí, así es. Sí, querida ella. También he participado en algunas convocatorias que han hecho a nivel latinoamericano, sobre todo en cuento corto, ¿no? Con diversidad de temática. Sí, 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 unas historias bastante muy bonitas, además de que lo que he sentido en tus poemas es como lo que tú acabas de mencionar, ¿no? De esa realidad social y la realidad pues de nuestra Bogotá y de lo que hay a nuestro alrededor. Eso me llama mucho la atención de tus escritos, ¿no es cierto? Aunque no solamente has tocado Bogotá, ¿no? Porque también he visto algunos escritos de otras partes de Colombia. Sí, 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 también he explorado, mira que en esto de de la escritura también a mí particularmente me llama la atención, digamos, en algún momento creí que quería escribir sobre algo de la historia, por ahí en el siglo XVIII, entonces también me atreví a escribir algo sobre esa época y es más, el tema fue erótico, entonces fueron cosas que no se me llaman la atención y en el momento pues quiero escribirla y pues la desarrollé, la alimenté y bueno, eso es uno también de los cuentos que aparecen en la Sí, colección. muy bonito. Es más, me gustaría compartir la pantalla para mostrar no solamente la portada del libro, ya entrando acá como en materia. Entonces, espérame un segundito. Ya lo tengo acá. No sé si ya lo estamos viendo. No sé si ya No, no está lo estoy viendo. cargando. Ah, sí. Listo. Entonces, bueno, comenzando por esa hermosa portada. Entonces, bueno, Sí. ya me vuelvo a hablar de la portada porque sí hay un cuento, además de que tu cuento está dividido como en unas partes. Mira todo lo que tengo señalado de tu libro. O sea, si hablamos de todo lo que tengo señalado, no, acá nos da, mejor dicho. Hay un Ay, cuento donde tú hablas genial. precisamente de una muchacha, creo que es este, el color del otoño.
y vienen con sus fotos. No son fotos, son dibujos, son unas imágenes bastante cautivadoras. Espérame un segundito. Gracias, sí. Sí, o sea, son unas imágenes muy bonitas. Tengo varias imágenes, pero por lo menos ese cuento que tú nos dices es una de, ¿cuál es el enigma? El corazón de Emily y las cartas ocultas. No, es que son varias que podemos hablar acá, pero Claro que sí. es una historia que es como del siglo, sí, como el siglo XVIII, y ella, creo que es este, y ella tiene como o sea, se alista, se arregla y va a la biblioteca y allí encuentra a alguien, como digamos como que al que atiende allí, pero él Sí. está reemplazando a otra persona, pero como que en esas charlas, en esos diálogos en la biblioteca empiezan a pasar cosas. Creo que ese es el cuento que tú mencionas, que me parece, o sea, yo creo que ese fue uno de mis cuentos favoritos, en el que pues vamos a la historia, cómo era esa biblioteca anteriormente y descubrir precisamente esos amores entre letras, ¿no? Bueno, si no, si tú estás hablando de secreto clandestino, Ese secreto ese clandestino. sí. La imagen es bien bonita. Sí, sí, Ah, mira ya de que la casa número 3. Sí, ya, ya. este cuento, bueno, primero yo voy a hablar de la imagen. Esa Mira, imagen, sí, uy, hermosísima. sí, esa imagen evoca esas grandes locaciones, construcciones, pero también se muestra un sitio viejo donde guardaba muchos manuscritos, entonces también me daba como la intención ahí del olor de los libros, Sí, de los pergaminos, porque pues igual estamos hablando como del siglo XVIII, quizás también habían pergaminos allí. Y sí, narra como la actividad que hacía, digamos, en este cuento, narra como la actividad que hacía la condesa, una condesa, la mujer que de pronto veían las letras como su única entretención, entonces ella asistía a la biblioteca de la comarca y pues allí pues es donde empiezan a suceder cosas increíbles que digamos que uno en esa época tiene diría que pues wow. leerlo. Sí, sí, exacto. En ese momento ya. Estas imágenes fueron construidas, parece como óleo, ¿verdad? Pintura sobre óleo. Esas imágenes pues en ese momento no recuerdo bien el nombre del estilo. Sí, esas son, Sí, bueno, de hecho quiero agradecer a mi colaborador en cuanto a las imágenes, Sergio Correa, que ujú, me regaló esas imágenes tan hermosas. Imagínate que él me regaló para cada cuento, que son 15 cuentos, me regaló 3 imágenes de cada una y yo tenía que escoger una. Entonces, ok, o sea, igual esas imágenes son mías, de mi propiedad, pero esa fue la que me llamó la atención. Me encantó porque pues allá también se ve a lo lejos el joven, el joven que sí, ha puesto. Castela, Entonces, sí. sí. Entonces, sí, ese es como ese detalle de la ilustración de ella, viendo al joven apuesto allí en medio de todos esos libros, en esa gran biblioteca. Sí, es bastante, o sea, y cada cuento tiene su imagen, eso también es algo muy, muy bonito. Yo quisiera, pues ya que estamos empezando, mira, por ejemplo, yo acá rescato una frase de uno de los cuentos. Espérame que cargue un momentico el cuento. Ok, ups. No sé si ya estás viendo mi pantalla. Sí, ya. Listo. Entonces, bueno, hay uno de los cuentos, el final me cautivó mucho, y es esta frase del poeta Pablo Neruda: la veracidad de sus palabras cuando escribió: no hagas con el amor lo que hace un niño con su globo, que al tenerlo lo ignora y al perderlo llora. Bueno, acá se nos vino la imagen del siguiente cuento, pero pues este cuento me parece pues muy bonito, muy,
refleja, digamos, como esos encuentros, digamos, propios de nuestra ciudad cuando nos encontramos con una persona, pero en este cuento nos habla sobre el encuentro con un ser amado al que se dejó por alguna razón, porque no nos indica ahí cuál fue o Sí, sea, simplemente nos habla de que se encontraron, que se amaron, pero no dice nada más, o sea, se revive nuevamente esos sentimientos, el calor de la otra persona, como el sentir a la otra persona, pero ya nos deja también como con ese sin sabor, o sea, no sin sabor, sino como en ese que habrá pasado, o sea, por qué terminaron o porque ya no están juntos, ¿no es cierto? Y esa sí, frase me llama mucho la atención porque yo creo que ese cierre nos deja con no más que con intriga. el encuentro con la intriga de, bueno, o sea, seguramente algo pasó de que no valoró lo que tuvo en ese momento y pues ahora ya no hay nada más que hacer. Estoy interpretando mal, más de que esa frase es No. potente. Sí, 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 o sea, tienes toda la razón. Es un relato, sí, como tú lo dices, romántico sobre el amor. Y sí, o sea, la idea, sí, la cuestión es que sí se perdió algo allí. Y, y es como eso, ¿no? De que cuando el niño tiene el globo y de pronto se le pincha, se le va, se pierde, pues es cuando uno llora, o sea, algo que ya ha sucedido y que ya no hay nada que hacer. Y son cosas que cotidianamente suceden, ¿no? Lo que pasa es que de pronto yo quise en este relato como detallar mucho, o sea, a mí me gusta mucho la observación y detallé como eso quizás a todos nos ha pasado o a algunos les ha pasado. Y son relatos que prácticamente son invisibles, pero que uno al momento de plasmarlos en el papel, pues muchas personas te han dicho, sí, a mí también me pasó eso o eso también me Sí, sucedió a tal persona. Entonces son esas cosas como la cotidianidad que a veces es invisible, pero que al yo plasmarlo en el papel, pues ya como cobran vida, ¿no? Pero sí es una ruptura. sí. Y mira lo que tú dices es bastante potente, ¿no? Porque tú relatas precisamente la cotidianidad. A veces puede sonar como una anécdota, ¿no? Pero esta historia nos hace rememorar, nos hace recordar que nosotros también hemos vivido situaciones así, desamores, reencuentros, Sí, intentos de volver, pero donde se falla y prevalece la dignidad ante cualquier cosa, por ejemplo. total, Entonces, sí. como que estos cuentos tocan las sensaciones y las emociones de las demás personas. Espectacular, o sea, a mí me Ay, pareció sí, gracias. un tema muy bonito. Hay un Sí, sí, gracias. cuento, yo lo tengo marcado porque el cuento se llama Sin Miedo. Este cuento me llama mucho la atención porque es un cuento sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y hay una frase sobre los recuerdos. Todos aquellos recuerdos negativos, bueno, antes hay otro que dice, Alicia le ha quitado no solo el miedo, sino la esencia de quién es, situaciones difíciles que no recordaba y que fueron importantes para definir su personalidad. Todos aquellos recuerdos negativos también son parte de su esencia y son importantes para definirla como persona. Mira que, pues retomando un poquito esto, en el que ella se encuentra con su pareja, o sea, es como si todos los cuentos tuvieran algún enlace, alguna conexión. Eso fue lo que yo sentí, porque pues quería comunidad también. Tuve la oportunidad de ser lectora beta de esta obra. Sí, Y eso fue gracias. algo que me llamó mucho la atención, o sea que a pesar de que son cuentos como si fuera, este cuento es uno, este cuento es otro, de cierta manera hay como unos hilos invisibles que los unen y que los conectan a todos, ¿no? Y por ejemplo Sí, acá, en este pues nos hablaba por ejemplo de eso, de los recuerdos, ¿no? En el cuento anterior nos decías, no, pues los recuerdos de cuando estuve con esta persona, de lo que pasó, de lo que pudo haber sido y no fue. Y estar con esa persona en el presente y volver a sentir pues su corazón latiendo en mi pecho, su calor. Pero acá ya me dicen, oiga, ya no tengo los recuerdos negativos. Sí, fui feliz por un tiempo sin esos recuerdos negativos, pero llegó un punto en el que dije, no, qué pena, pero sí me hace falta algo que me quitaron, que de pronto fue algo, de pronto para mejorar mi vida, realmente no ujú, mejoró mi vida.
porque esos recuerdos eran parte de mí, formaban parte de mi personalidad, de mi identidad como tal, y ahora ya no los tengo. Entonces, Sí. este cuento también como que nos hace reflexionar un poco sobre la persona, sobre la identidad y lo más importante sobre los recuerdos como tal, ¿no? Sí. Mira que este cuento, bueno, ahorita pues como está en auge lo de la inteligencia artificial, entonces quise como crear un cuento sobre esto, ¿no? Un relato que pues que prácticamente está a la vuelta Sí. de la esquina, todo esto de la inteligencia artificial. Y entonces yo me imaginaba que una inteligencia artificial que llegase a quitarnos nuestros recuerdos, de pronto, o quitarnos nuestros miedos, pero finalmente hay una consecuencia. Entonces siempre, sí, 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 estoy feliz porque me quitó el miedo a, bueno, no sé, a andar por la calle en la noche, no sé, cualquier tema, qué sé yo. Claro que ese no es el tema de mi cuento, pero entonces a largo plazo hay una consecuencia sobre eso. Entonces fíjate que uno no sabe de aquí a mañana puede que esto sea ficción, una fantasía, pero que más adelante pueda llegar a ser verdad, o si no es que ya está sucediendo, ¿no? Que haya una máquina que diga, bueno, ¿cuál es tu miedo? Mi miedo es a andar sola por las calles en la noche, entonces vamos a quitarle el miedo, pero pues, ¿qué va más allá, no? ¿Qué recuerdos o qué, Sí, qué tiene que quitarte o qué tienes que sí, perder, qué te tienes que quitar de ti para poder eliminar ese miedo? Eso sí. Y exacto. mira que es algo, o sea, hablando acá un poquito de la inteligencia artificial, a mí me llama mucho la atención porque, por ejemplo, tú le preguntas cualquier cosa a la inteligencia artificial y la inteligencia artificial es como si tuviera ya predestinado a adularte de alguna manera. O sea, por Ujú. ejemplo, digamos, desde Secretaría de Educación a nosotros nos tienen ese copilot, digamos, Sí, como un apoyo, una inteligencia artificial de apoyo, pues para nuestras planeaciones e incluso han hecho algunas, ¿cómo se llama eso? Capacitaciones para aprender a manejarlo, para crear bien esos prompts y demás. Pero siempre que tú dices, no, bueno, creas el prompt, hazme tal cosa, hasta la actividad, hasta el, y de pronto, ay, no, pero mira, cámbiale tal cosa. Sí, tienes razón. Entonces, o sea, busca las palabras, busca la manera, pero no, tú eres, si tú estás muy mm, bien y lo adula a uno y no, ay, no, sí, esto es una maravilla, esto es algo muy, muy bonito, muy especial. Y uno, o sea, es tanto que la verdad es que los seres humanos por lo general necesitamos como esa aprobación, ¿no es cierto? Y dentro de esa ujú. adulación, entonces nos jala para que nosotros sigamos utilizando ese recurso. Entonces, Mira, el pues, cuento también nos lleva a reflexionar en eso, ¿no? Porque ella olvida qué fue lo que generó ese miedo, porque como se lo quitaron, pues ya se le olvidó, ujú. pero eso arrasó también con muchos otros recuerdos importantes que debía tener en su vida. Claro Entonces, que ¿estoy sí. pensándolo mal o No, de hecho no, no, mira que no me había fijado en lo que tú dices de la adulación, ¿no? Entonces, sí, claro, o sea, obviamente eso tiene como sus cosas ocultas que a veces ni siquiera nos detenemos a observar, ¿no? Pero sí, o sea, es que la inteligencia artificial es una herramienta obviamente que no podemos desconocer, pero también que va más allá, que hay detrás de todo eso, ¿no? Entonces, eh, o sea, digamos, llegase uno a utilizar una inteligencia artificial para quitarle los miedos, digo que eso sería, no sé, o sea, y que me quite mis recuerdos, la verdad que eso sería muy poderoso y difícilmente de hacerlo, ¿no? De llegar a utilizar eso, ¿no? entonces sí, a mí me llama mucho la atención eso de la inteligencia artificial porque no solamente adula, y a mí me preocupa, digamos, porque ya hemos visto casos de estudiantes, bueno, en otros países, no sé si acá en Colombia ya se han presentado casos, que confían o reemplazan al ser humano, no sé, a un psicólogo, a un orientador de inteligencia artificial. Tú le dices, le das una información y te dice, te entrega la respuesta y tú te encuentras, no, eso está mal. Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo, no, tal información está mal, arréglala de tal manera. Sí, y entonces de una vez me responde, sí, tú tienes toda la razón y Ah, empieza a dudar a uno y entrega ya la sí. información. Uy, esto de verdad trata como de manipularle a uno también la mente para que hoy sí, yo soy muy buena en lo que estoy haciendo, voy a seguir utilizando la herramienta porque me siento cómoda con ella. Entonces, Mm, en el cuento también es como esa valentía que tiene la protagonista de enfrentarse a sus propios recuerdos. O sea, tenía por allá como un diario, estoy pues spoileando un poquito, pero
pero es como para llegar al punto, Para que lo lean, para que lo compren. sí, para que lo lean, para que lo adquieran, en el que ya uno dice, o sea, bueno, a ver qué fue lo que me quitaron, venga, yo miro, y de un momento a otro se empieza a dar cuenta que lo que le habían quitado sí era muy valioso. Y ahí es donde uno empieza a pensar, bueno, ¿qué tanta confianza le estoy dando yo a estas nuevas tecnologías que están llegando? O sea, Mm. tampoco quiero decir Sí, que los demonicemos o que los cerremos como tal, porque igual los niños y las niñas tienen que aprender este tipo a usarlas, porque es algo que forma parte de la globalización. Y ya en el futuro, digo yo, si no lo usan, pues también se van a quedar atrasados y sí, no les va a existen, sí. dificultar también muchas cosas. Pero pues no sé si estoy equivocada. No, totalmente de acuerdo, de verdad que sí, esto cada día avanza como a pasos agigantados, ¿no? Sí, Entonces ya uno, venga, voy, ya tengo un problema necesito un abogado, entonces busco, es que ya tienen hasta como la profesión, ¿no? Entonces la sí. IA que es abogado, la IA que es psicólogo, la Sí, IA ya que es el hay profesor, el como guías marketing, sí, todo. especializados, sí. Sí. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, obviamente es herramienta, porque si uno no la usa, o si uno no está en redes, pues no es nadie. Mm. Pero sí hay que tener bastante cuidado, y sobre todo los jóvenes, ¿no? Que ahora todo lo que hacen es por medio de la inteligencia artificial. Mira que una anécdota que yo estuve haciendo un taller en X colegio alguna vez, y bueno, hace un tiempito. Y lo mismo, ¿no? Entonces ellos tenían acceso al celular, entonces le hice una pregunta y entonces ya alguien era buscando, ¿no? Pues sea, con tus palabras, mira, tranquila Sí, que si está mal no importa, o sea, tú tienes una idea y la vamos a mejorar, entonces, pero pues sí, es complicado. es complicado. Mira que en eso también, en el colegio también les dejé hace poquito les dejé una tarea. Y ellos, no, profe, todo eso. Y yo, ay, no se quejen que ustedes, o sea, era una tarea, una pregunta. Entonces yo les Mm. dije, o sea, en mi época, a mí me tocaba ir a la biblioteca, me tocaba, no sé, venir hasta la Luis Ángel Arango a Mm. buscar la información en la Luis Ángel Arango. O sea, hoy en día ustedes tienen la facilidad de entrar en el computador, poner la pregunta y ahí ya les sale la información. ¿Sí? En mi época Mm. no era así, o sea, si a mí me dejaban una tarea de consulta, a mí me tocaba, por ejemplo, en la Luis Ángel Arango, meter más o menos como el tema, identificar cuál era el tema de la pregunta, colocarla en el computador y el computador me botaba como 10 libros que podían contener ese tema y sentarme a leerlos para buscar la respuesta a la pregunta que me habían dado. Y hoy en día pues tienen como más facilidad y sí, lastimosamente he encontrado Claro. varios estudiantes que les da pereza ese tipo de ejercicio, o sea, ni siquiera quieren mirar o buscar en el libro. Hay niños que ni siquiera saben que los libros tienen una tabla de contenido. Entonces toca empezar Imagínate. por ahí, toca empezar Ujú. por ahí. Eso también es bastante, Sí. digamos, como triste, ¿no? Y ahora que uno no puede utilizar textos de estudio en los colegios, bueno. Sí, eso también es algo muy Mm. triste que se han robado perdón, digo robado en el buen sentido, Sí, sí, sí. porque se supone que, como te digo yo, se supone que la Secretaría de Educación nos brindaría la facilidad para, o sea, que nos enviaran los libros, pues para que los niños, después de cierta manera, yo no me puedo quejar si nos enviaron los libros. De primero, segundo y tercero tenemos libro para trabajar con los niños, pero hay otros grados a los que no les envían, no les entregan libros de texto para poder trabajar. Y pues eso cuarta un poquito el trabajo que se Ujú. realiza en el aula, porque pues Total. es difícil a veces pues acercarlos a la lectura, pues cuando no tienen el libro para poder leer. Ujú, Entonces, sí, por eso es ejemplo, para ir a verdad. la biblioteca, pues también toca con unos horarios, a veces es, o sea, como que es también un poco difícil poder acercarlos a estos ejercicios de lectura y escritura porque es difícil tener el acceso a esas herramientas y esos recursos. Totalmente de acuerdo. Es que cuando yo estudiaba, que hace, bueno, un poquito de años, teníamos nuestros libros es que yo me acuerdo, o sea, me acuerdo de los títulos, investiguemos de Uy, sí, sí. ciencias, el de lenguaje, que era lenguaje total, bueno, hay tantas cantidades y ahí uno tenía de todo, experimentos que hacíamos.
Bueno, te estoy hablando de, bueno, de historia, imagínate cuando podíamos acceder a la historia. Entonces, sí, todo eso, pues obviamente ahorita ya de libros, imagínate, dirán, no, pues qué, pues, todo está en el internet, yo lo busco y lo encuentro. Pero no hace falta tocarlo, ¿no? Hace falta tenerlo, hace falta hasta pasar las hojas. O sea, es todo esto que, que sí, como te decía, se han ido, se ha ido, ya no está. Pero por eso hay que como a enamorar a los niños de la escritura y de la lectura. Sí, eso sí es cierto. Y pues la inteligencia artificial se está entregando todo en bandeja de plata. Y a veces como que nos critican un poquito que en el aula, sí, yo sé que hay que modernizarnos, sé que aprender, enseñarles a usar las redes y, bueno, modernizarnos en todo sentido, pero hombre, también necesitamos un poquitico del contacto, de Mm, sentirnos uno al lado del otro, de leer, de investigar, de mirar una tabla de contenido, porque eso también nos hace, nos da identidad, nos da personalidad. Yo creo que eso, pues eso es como mi mensaje, ese cuento o de lo claro, que he encontrado por ahí en tu libro. gracias, sí, de acuerdo. Gracias. Imagínate que dentro de lo que encontré en tu libro, espérate, sí, ya vuelvo a compartir, hay otra frase que me cautivó, pero entonces no sé si forma parte de un cuento especial que tú nos habías compartido una vez en una tarde de, de, de diálogo. Bogotana. Sí. Y mira, por ejemplo, esta frase dice, por un momento se hace difícil la lectura. A pesar de eso, las palabras del abuelo sobre ese papel amarillento revelan no solo su lucha personal, sino los sacrificios, traiciones y sueños de esperanza. Tú en alguna ocasión, en una de esas charlas que tuvimos, unas reuniones que a veces realizamos algunos escritores, tú nos contabas que uno de estos cuentos que tú habías colocado acá era como rescatado de tu abuelo, sea, que Sí, tú lo habías escrito en honor a tu abuelo, que era como un un homenaje. traer, un homenaje, un rescatar a mí me encanta rescatar tradiciones orales, me parece Mm, muy bonito, un genial. ejercicio muy bonito. A veces, lastimosamente, las palabras de nuestros abuelos, las palabras de nuestros padres quedan como en un trasfondo, a veces como que quedan en el olvido. Y qué bonito poder traer esos recuerdos a los libros para que pues puedan viajar lejos, puedan llegar a muchas personas y no quede olvidada esa tradición oral. No sé si Así este es. es el cuento que tú hablabas de tu abuelo, que es del departamento del Tolima de Colombia. Ah, no, bueno, sí, No, es el cuento se llama Los ojos de mi abuelo, o sea, como la memoria de lo de mi ah, abuelo, porque el de las cartas ocultas sí es sobre un abuelo, pero es específicamente de la Bogotá, de la violencia que sufrimos en Colombia. entonces yo estaba ocupada, o sea, como Sí, a que hablaba del abuelo y del si yo abuelo, sí, yo sí, tienes toda la asumí que debe razón. ser el cuento del abuelo. Ah, ok. Pero mira que este también tiene, o sea, este Sí, tiene una historia muy interesante y mira que a mí me llama mucho la atención y más en estas épocas tan difíciles en las que mm, estamos pasando, ¿no? Que Dios, estamos atravesando de sí, tanta polarización, a veces entre las mismas familias encontramos esa total. división, ¿no? Qué pesar, Y, sí, es cierto. sí, y este cuento, por ejemplo, es una manera también de decir, oye, yo te quiero, te voy a tratar de proteger, pero la forma de protegerlo pues tampoco era como pues la más adecuada porque pues, Ujú, le quita su libertad también. mm. O sea, en Sí, este marco de protegerlo, también le quitó su libertad. sí. Es que mira que es una historia, pues obviamente de ficción, pero pues quizás tenga mucho de realidad porque en esa época se vivieron muchas cosas, ¿no? Muchas historias que, pues que no se revelaron. Entonces, igual también estoy en mi país, nosotros hemos vivido mucho la violencia, Mm, queremos de pronto, y mira que otra vez seguimos con, como que normalizamos la violencia, ¿no? Entonces, sí, qué pasó en esa época? Entonces yo me puse también a investigar porque pues también igual, aparte de de la fantasía, la creatividad, pues también hay que investigar sobre lo que uno escribe, ¿no?
y más sobre historia de Colombia. Entonces, esa historia o esa violencia que se vivió por allá en los años 47 50 sobre la violencia bipartidista, ¿no? Entonces, de tal partido, si es de tal otro, entonces ahí hubo el conflicto, la guerra sucia, pues es lo que tú dices que se está viviendo. Y no sé, me ocurrió de pronto revelar alguna historia que pudo haber sucedido, ¿no? Porque es que era como tan, nosotros estamos hablando de polarización ahorita, pero en esa época también Pero la había, no, eso es porque cierto, es pues claro, sí. sí, porque si la persona no era de tal partido y si no hacía lo que ellos decían, pues entonces imagínense todo lo que podía ocurrirle a él y a la familia. Entonces quise plasmar como esta historia de tragedia, porque es una tragedia, un drama, una tragedia a través de una socióloga. Entonces, la socióloga es la que pues está contando esta historia definitivamente pudo ocurrir. O sea, nosotros podemos, no puedo decir que yo me la inventé, la verdad, pero fue como algo que pudo haber ocurrido. Pero puede pasar. Claro, entonces es Lo todo vemos, aquello que pudo haber vivido. lo vemos en nuestra Pues, cotidianidad, o sea, a mí me llama ay, mucho la sí, atención eso porque en las mismas familias tenemos diferentes formas de pensar. Entonces uy, total. claro, cuando yo le empiezo a leer esta historia, digo, oye, sí, de verdad, o sea, en alguna época, si yo quiero, por ejemplo, mucho a mi hermano, pues voy a tratar de protegerlo de alguna manera y la forma de protegerlo, pues lo voy a esconder. Pero en esa medida Ujú. que yo lo escondo, pues de cierta manera lo tengo cautivo, o sea, yo también, pues lo tengo preso dentro de mi casa, que no haga ruido, que le llevo la comida a tales horas para que nadie se cuenta que él está ahí. O sea, esas cosas, de pronto cualquiera diría, no, fue terrible, fue algo mezquino, pero en el fondo digo, no, pues también me pongo en los zapatos de la otra persona y digo, no, yo lo quiero proteger, pues voy a hacer lo que sea para protegerlo. Una madre con su hijo, o sea, no quiero que lo atrapen, no quiero que esto, pues te voy a hacer, o sea, Claro. como madre, pues yo voy a tratar de protegerlo. Entonces, es que eso, o sea, esta historia también Mm. mueve mucho las emociones, ¿no? Es que yo, es lo que tú estabas diciendo, me imaginé en Crónica de una muerte anunciada. O sea, es como eso de que él va a la casa, va llegando a la casa o sea, había una turba y todo, y la mamá lo que hace es cerrar la puerta y pues lo dejó ahí. Entonces, Sí. fíjate que sí, uno trata, digamos, en el cuento mío trata de protegerlo y lo tiene ahí, pero pues obviamente, sí, no es como, no fue como la manera. Sí, no es la manera. Pero pues, o sea, en medio de los, yo me imagino, o sea, yo me pongo como en los zapatos de ese personaje y es algo que de cierta manera, pues como que en todos mis talleres y todo eso yo he dicho, hombre, es que a veces nosotros por ejemplo, los niños, a veces los pensamos que son los villanos desde que son pequeñitos y ellos se convencen y se creen el cuento de que todo el tiempo son los villanos, ¿no? Por ejemplo, los cuentos de hadas, ¿no? La villana de la madrastra de Blancanieves y eso. Y a veces no sabemos qué fue lo que hizo, o sea, qué fue el detonante que los convirtió en los villanos. Y cuando Ujú. miramos y vemos al fondo las historias que los convirtieron en villanos, ahí empieza, es como una falta de empatía, ¿no es cierto? Y yo creo que eso, o sea, por eso a mí me gusta, bueno, venga, miramos, pongámonos en los zapatos de ese villano, ¿qué fue lo que, no, pues si yo estoy protegiendo a mi ser querido, pues yo hago lo que sea por protegerlo. Navia, o sea, o sea, algo que me llama mucho la atención de todos estos cuentos es de dónde salió la idea, cómo fue cómo fue la construcción de esa primera línea, cómo llegó a convertirse en el libro que tienes incluso ahí en la portada y atrásito tuyo. Ay, sí. Ay, Vivian, no es, pues, no sé, o sea, todo como que viene, por alguna cosa sucede. Yo, bueno, sí, yo estudié literatura, sin embargo, yo en la parte de educación he estado como más vinculada a la parte, a la asignatura de inglés, pero nunca he dejado de lado lo que a mí me gusta, yo, pues, leer, escribir. Y en algún momento una vez que hubo una convocatoria de cuento aquí, de hecho fue aquí en Bogotá, entonces quise hacerle como el homenaje a mi abuelo. Mi abuelo es fue un señor que falleció a los 111 años, él vivió en el campo, mucho, o sea, casi todo el tiempo, pero pues
sea, igual él era ya un señor tan viejito que ya no tenía ni conciencia, lo llevaban para allá, lo llevaban para acá, entonces yo dije, no, oiga, pero mi abuelito yo lo veía ahí sentado, donde lo ponía uno, él se quedaba ahí, entonces estaba frente a la ventana y él miraba. Entonces yo una vez puse a mirar a mi abuelito ahí, que, ay, sí, qué pensará, que, bueno, no sé, entonces empecé a escribir sobre eso, ¿no? Imaginándome lo que él pensaba. Y me presenté en esa convocatoria, pues, no sé, pues en ese momento, pues, quizás, no sé, yo pienso que fue como algo básico lo que mandé porque fue muy corto, pero después vino la cuestión de que quise mejorarlo, y Ujú. entonces yo ya lo organicé, le coloqué muchas otras cosas, recordé muchas cosas de mi abuelo. Y quise empezar bueno, hablando otra vez de la pandemia, entonces en ese momento que todo el mundo estábamos encerrados, entonces, ¿qué hace uno? Bueno, que el trabajo, termina el trabajo, entonces, ¿qué más hago? Entonces, escribir, me puse a escribir y empecé luego a mirar convocatorias, porque pues obviamente el mundo no se detiene, ¿no? Nosotros Sí, estábamos encerrados, pero el mundo continuaba allí. Y ya después de la pandemia, entonces empecé a participar en convocatorias. Pues oh sorpresa que estuve en 8 convocatorias, me aceptaron los 8 cuentos de diversos temas y entonces ya dije, no, pero pues yo quiero tener mi propio cuento, perdón, mi propio libro. Entonces ya empecé como a hacer una sola colección, ¿no? Entonces, antología, porque yo estaba en varias antologías, pero la propia colección la empecé a hacer. Y fue cuando encontré a mi querida Alexandra Castrillón, de Autor de Éxito, que vuelvo y repito, por algo suceden las cosas. sí. Y ahí empecé yo al curso, a conocerlos a ustedes y empecé a la autopublicación, porque pues igual uno oye, no, pues imagine cuándo voy a publicar. Sí. Pero mira que no, esto es una realidad. Eso fue un sueño y ahora es realidad. Y ahora estoy pues tan feliz de estar en esto o sea, que es mi hijo literario, lo amo, lo adoro. Y sé que vienen muchos más. Y aquí ya fue cuando ya vi mi libro impreso, eh, ya palpándolo, donde yo dije, no, o sea, me encanta y voy a continuar. Y cada historia tiene algo que puede conectar con mis lectores. Entonces, no, eso es algo maravilloso, la verdad. Y gracias a todos ustedes por estar ahí en este camino, porque de todos he aprendido y me han ayudado, me han colaborado bastante. Muy bonito. Yo sí me acuerdo, yo creo que la primera vez que nos vimos, esa imagen no se me va a quitar. Que yo también estaba apenas empezando a recorrer toda esta historia y te vi a ti con tu carpeta de cuentos. Dice, ya tengo 12 cuentos, ¿qué es el paso? ¿Cuál es el paso a seguir? Y nosotros 6 sentados, bueno, no sé, me imagino que toca hacer tal cosa, me imagino que toca, pero tú con tu carpetica, con los cuentos ahí, para mí eso, yo creo que ese es el recuerdo más inolvidable que yo tengo. Sí, Nadia, gracias. no sé qué mensaje te gustaría darle a los niños, niñas, jóvenes. Ay, wow, eso sí, de verdad no lo quisiera acá a niño por niño, ¿no? Decirles, Mm. ¿no? Enamorarlos, como repito, y tratarles de decir, bueno, yo lo único que digo es que niños, jóvenes, la lectura te lleva a ti, es como un viaje, ¿no? Es un viaje que no tienes que pagar nada, no tienes que salir ni siquiera de donde estás. Y cuando tú abres un libro y empiezas a leer, encuentras muchas historias, mucha fantasía. Es como transportarte a otros espacios, al espacio, a otras épocas. Es como más bien como un túnel del tiempo. Entonces, la lectura te hace eso, ¿no? Te transporta y es mucha lo que puedes encontrar en un libro. Pero pues también tienes que atreverte a también ser parte de esa historia, ¿no? Crear tus propias historias, crear tu propia fantasía. Entonces, no solo la lectura, sino también que se atrevan a escribir, no sé, hoy en día en una hoja, en el cuaderno, en el celular, pero escribir lo que a ellos les guste. Si quieres, si hablan digamos, de las tiras cómicas, bueno, crea una historia con eso. Entonces, es no atreverse, primero que todo, escriban y pues compártela a los amiguitos. Uno sabe que de pronto hay algún amiguito que te va a decir cosas bonitas. Entonces, es eso, ¿no? Que la lectura y la escritura, ante todo, pues es como ese llamado, ¿no? Enamorarse de la lectura y obviamente a partir de la lectura escribir. Ay, qué lindo mensaje. Ay, Nadia, ¿dónde podemos gracias. encontrar tu libro? Cuéntanos.
Ay, bueno, gracias. Mi libro está en Amazon, entonces, bueno, pues allí yo, pues la verdad, pues sé que hay que entrar con el nombre del libro, Entre Muros y Sombras. Además, hay pues en Kindle, que es donde se lo pueden leer también a manera de digital. También aquí en Bogotá lo tengo en la librería Garabatos, que queda en Teusaquillo. Tú solamente buscas la librería Garabato. Y también pues conmigo, ¿no? Con la autora también yo tengo pues aquí mis libros también para entregarlos a domicilio. Como hecho lo pueden, al momento que quieran se los envío. También tengo un pequeño detalle que es como lo que estamos hablando, ¿no? Atrévete a escribir. Entonces, ¿qué más que una libretica de para escribir lo que quieras? Además que lo puedes llevar en el bolso o en donde sea. Y también en mis redes, ¿no? En mis redes también me pueden seguir. Estoy en Instagram como Navilú, raya al piso escritora, en Facebook Navilú Molina y en TikTok Navilú.molina. Esas son como las de mis redes. Bueno, en YouTube también, Navilú Molina. Listo, Navia, Ay, muchas muchísimas gracias gracias. por este Gracias a encuentro ti. y pues ojalá que se repita esta linda historia. Claro. Muchísimas gracias de verdad, querida Vivian, por este espacio. De verdad me encuentro muy emocionada, agradecida totalmente por hacerme visible también y no sé, por hacerme sentir en este momento, en esta pequeña charla, me sentí escritora y me sentí o sea, que estoy cambiando muchas cosas en los lectores. Me encanta, una conexión excelente. Muchas gracias. No, gracias a ti. Muchísimas gracias a todos los que pues están acá conectados viendo esta transmisión y a los que lo van a ver en diferido. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en otro diálogo. Bueno, Gracias. gracias a todos. Bye, chao. Chao, chao.